En el marco de las celebraciones del Bicentenario, nos encontramos el camino a las elecciones presidenciales 2022. Por esa razón, y atendiendo a nuestro compromiso con la sociedad, ideamos Perspectivas, un programa en el cual presentamos entrevistas de perfil y visión política de los aspirantes a liderar el Poder Ejecutivo. Desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, le damos la bienvenida a Perspectivas. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un esfuerzo, yo digo, maravilloso del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con el Proyecto Ciudadano que tiene ya más de 10 años de acompañarles a ustedes en redes sociales y que ahora también gracias a este maravilloso proyecto aparecemos en pantalla, no solamente en medios regionales, sino en televisión abierta y por cable. Así que le damos la bienvenida a este proyecto de Perspectivas a don Welmer Ramos González. ¿Cómo está, don Welmer? Pues muy bien, don Marlon. Muchas gracias por invitarme a este programa. Nosotros somos los agradecidos, don Welmer. Estamos entrevistando a todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Esto es una hazaña, es una conversación con 27 personas y esta hazaña tiene como fin primordial que la gente conozca mejor cada una de las candidaturas. Obviamente el Partido Acción Ciudadana ha sido protagonista en estos últimos años y usted está en la pelea hacia la presidencia de la República. Así que usted nace un 13 de enero en el 61. ¿Cómo era ese Guanacaste en el que usted nació? Sí, yo nací el 13 de enero de 1961 en Guanacaste, en Liberia, porque en Liberia íbamos a nacer todos los que íbamos a nacer a un hospital, era el único que había en Guanacaste. Fue una época bonita porque yo vivía en un lugar que era mucho campo, es un pueblito muy pequeño en las faldas del volcán Miravalles que se llama Cuipilapa. Sí. Ese pueblito hoy en día debe tener unos 100 habitantes, debe tener unas 30 casitas pequeñas esparcidas en un territorio, tiene una plaza, una escuela y una iglesia que son muy características. Es una zona fresca porque está en las faldas del Miravalles y era todo muy bonito porque las casas más cercanas quedaban como a 100 metros. Y mi familia es una familia grande de 8, somos 8 hermanos. ¿Usted es el menor? Sí, yo soy el menor. Y entonces éramos 10 en la casa, ya éramos multitud. Entonces, don Jorge y doña Coralina. Coralia. Sí. Mi papá, Jorge Ramos Ramírez, papá era nacido en Santa Bárbara de Heredia, mamá es de San Ramón, y emigraron hacia Tilarán, y ahí se conocieron. En Tilarán había mucha emigración de la meseta hacia esa zona, y entonces fundaron una familia y vivimos en un pueblo alejado. Para tener una idea, a 22 kilómetros era donde se podía ver un auto, ¿verdad? Había que ir a caballo para poder llegar a Bagaces donde circulaban autos, pero en Cuipilapa un auto era extraño verlo, era solo en el verano y en condiciones muy especiales. ¿Qué recuerda de la escuela, don Welmer? Era una escuela con 2 maestros, era una escuela unidocente. Sí, era bidocente. Ajá. Y era una casa de hacienda alta, y entonces en la parte de abajo jugábamos nosotros porque era de mucha altura, y en el segundo piso estaban 2 aulas y había ahí también la parte de la escuela del maestro y tenía corredores alrededor que nos gustaban mucho para jugar, y entonces teníamos una vista amplia del panorama de alrededor. ¿Qué recuerda de esa escuela? Digo porque hay detalles que sería muy bonito que la gente conozca, porque todavía sigue siendo un sistema muy particular ese, el que a usted le tocó vivir. Sí, éramos pocos, y cuando íbamos al recreo grande, que hacíamos mejenga, teníamos que invitar a todos los grados que estábamos para poder juntar tal vez unos 12,
y poder hacer la mejenga. No teníamos bola muchas veces y entonces inventábamos algo que rellenábamos y con eso jugábamos, ¿verdad? Qué lindo. Alguna vejiga de cerdo que se utilizaba en aquel tiempo y eso era una buena bola de fútbol. La campana que teníamos no era campana, era un riel de tren, un pedazo de riel de tren, amarrado con 2 alambres y entonces con un martillo se le daba y eso era la campana y había mucha calma. Yo considero que un motor uno lo podía oír a 3 kilómetros de distancia, dada la... 3 kilómetros. Sí, si estaba uno con el viento corriendo a favor, entonces lo podía oír. Y se lo digo porque cuando yo iba a dejar almuerzo a mi familia que estaba trabajando en el campo, entonces a veces estaban con una motosierra sacando postes o sacando alguna regla y entonces yo tenía que escuchar el sonido para llegar ahí y entonces eso era muy agradable. Ahí crecí, hacíamos una serie de obligaciones, teníamos cada uno obligaciones. Yo tenía que desde muy pequeño separar los terneros de las vacas en la tarde para que el otro día hubiera leche. Tenía que preparar la luz que teníamos, era una carbura. Una carbura es una lámpara que tiene unas piedras que se ponen en un compartimento y se le deja caer una gota de agua, entonces genera gas metano y se prende y eso alumbra. Entonces teníamos carburas, yo tenía que preparar las carburas todas las noches porque eso hay que... ¿Cuántas? No, teníamos 2 o 3 carburas, ¿verdad? Entonces era la luz que teníamos. Ya posteriormente teníamos lámparas Coleman, que eran unas lámparas de campín, y entonces una maravilla, pero no había luz eléctrica. Yo conocí un tractor cuando tenía como unos 8 o 9 años. Me impresionó terriblemente un tractor porque podía mover piedras que yo creí que estaban ahí sembradas para siempre. Pude ver también, conocí San José, me pasaron algunas anécdotas. Alguna vez vine a San José con mi hermano y mi hermano Freddy, que es 7 años mayor que yo, me dice, y ya tenía más edad, tenía unos 16 años, me dice Freddy, lléguese al Gimnasio Nacional, porque ahí voy a estar yo entrenando. Y entonces le digo, ¿cómo llego al gimnasio? Me dice, coge el bus del Alto Guadalupe a San José y lo deja en tal parte, pregunte dónde queda el Parque Central. Y yo pregunté y me dice, coge el bus que dice Sabana Cementerio. Y entonces le dice al chofer que lo deje en el estadio, en el gimnasio. En el Gimnasio Nacional. Y me monté en el bus y le dije al chofer, eché la plata ahí, que eran 35 céntimos, una cosa así. Y me monté y le dije al chofer, ¿me vas a dejar, si me haces el favor, en el Gimnasio Nacional? Como a la hora y resto, dije yo, seguro ya vamos llegando. Entonces le pregunté al señor, recuerde que yo me quedo en el gimnasio. Y me dice, bueno, ahora en esta tercera vuelta, entonces yo le aviso, dice, que se me había olvidado, perdón. Y entonces llegué al gimnasio y ahí estaba mi hermano esperándome. Pero es una anécdota, pero conocí bastante San José con esos 35 céntimos dando vueltas, ¿verdad? Qué cosa más linda. Luego usted estuvo en un colegio agropecuario también, sí, que fue un salto que dio luego de estar en, digamos, en una formación, diría yo, mucho más rural, ¿verdad? Sí. Que fue como salir de algún modo de esa ruralidad en un momento determinado. Mire, nos movimos, ya cuando yo tenía tal vez unos, ¿qué serían? 11 años, papá se movió de Cuipilapa 6 kilómetros y entonces pasamos a un centro de población que es La Fortuna de Bagaces. Y ahí, entonces, exactamente en el año que yo salía de la escuela, al año siguiente, o sea, de inmediato abrieron el colegio de Fortuna. Entonces yo llegué, ingresé a ese colegio, un colegio agropecuario muy bueno. Ahora yo lo veo en perspectiva que era muy bueno, tenía profesores muy abnegados y teníamos un sistema de disciplina que era también muy seria. Estuve 4 años ahí, aprendí muchísimo. Sí, cerró en Cañas, usted ha hecho su formación. Y después pasé a Cañas porque el colegio era de 6 años y yo quería salir en el 5º
para entrar a la universidad y me pasé a Cañas. Cañas era ya era una metrópoli Cañas comparado con lo que... No, pero usted ya había hecho el viaje por San José, entonces eso le era muy familiar. Pero seguía siendo Cañas una gran ciudad para mí, para aquel muchacho, aquel adolescente que se enfrentaba... Qué lindo, Sí. qué lindo. Don Welmer, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Que usted tuvo una experiencia, digamos, muy rural, no solamente, digamos, escuela y colegio, sino también luego el animarse a estudiar economía, que era también como, digamos, salirse de todo ese ecosistema que usted de algún modo había vivenciado con su propia familia, asociada a la ganadería, y me decía usted que inclusive asociado a, digamos, a temas agrícolas. ¿Cómo fue ese salto para convertirse en un economista? Porque su bachillerato lo hace en la Universidad de Costa Rica, y me gustaría que nos cuente si en algún momento usted pensó en otra carrera y si tuvo alguna otra posibilidad en la universidad. Voy a decir que usted dice que se dedicaba a la ganadería, eso suena tal vez pretencioso. Papá era un pequeñito productor Sí, lo sé. de granos y demás, y entonces teníamos unas vaquitas para la leche y para que generaran algún ingreso, y entonces eso era. Y recuerdo que mamá me hacía las camisas, ¿verdad? Y los pantalones, ¿verdad? Entonces, a veces las camisas quedaban con el cuello, con las mangas un poquillo paradillas para acá y demás, pero vivíamos muy felices. En mi casa vivíamos muy felices. Sí, yo quería estudiar medicina y ese fue un primer intento, pero después me di cuenta que tenía repulsión para cierto... En biología había que tocar sapos y culebras, había que tocar las muertas y vivas y demás, y me daba a mí asco. Y entonces pasaba muchos días sin comer carne. Y entonces decidí que esa no era una buena vía. Y entonces, a pesar de que llevé biología 1 y química y la otra química en la universidad, en el primer año que llevaba generales llevé esas, me di cuenta que no, y entonces lo otro era economía, que sí me gustaba. Y me metí a estudiar economía y creo que hice una buena elección. Me satisfizo mucho esto. Ahora, debo decir que al principio trabajé en el Banco Central, que es una institución con una cultura institucional muy buena. Como investigador ahí, ¿verdad? Sí, estuve en el banco, de todo hice, ¿verdad? Yo entré con un puesto de economista. En el 83 me parece que fue eso, ¿no? Entré en el 83 y aprendí muchísimo de un Banco Central que exigía con una cultura organizacional que exigía aprender, ¿verdad? Había que ser excelente, exigía honestidad al máximo, no se podía llegar ni un minuto tarde, pero había un problema, que lo que hacía en el Banco Central era como muy estéril, era política monetaria, política cambiaria, etcétera, y yo sentía mucho más inclinación por lo social y por hacer cambios. Habían cosas que se estaban quedando atrás en Costa Rica, que eran problemas nacionales, y yo he tenido enemigos. Y los enemigos míos son los problemas nacionales. El resto de la gente, todos son amigos. Pero, ¿algún presidente en el Banco Central que usted recuerde con mucho cariño e inclusive admiración? mire, con todos me llevé bien, ¿verdad? Pero ahí al principio hubo jefes, ¿verdad? Que yo los estimé mucho. Ahí me acuerdo de Eduardo Méndez, que era un jefe que yo tenía, Everardo Vargas, otro señor que también, bueno, y yo tenía los directores de la división económica. Sí, había gente buena. Don Bernal Jiménez, un buen hombre, don Bernal. ¿Quién es el economista que le marca su vida? Mire, tengo que decir que yo comencé a leer economía y me encontré que estaba Osvaldo Zunkel, por ejemplo, Raúl Prebisch de CEPAL. Cuando yo comencé a leer que habían diferentes opciones en economía diferentes a las que me enseñaban únicamente en la universidad, comencé a ver que lo social tenía que ver con economía y que la economía no era tan etérea cuando se veían otras doctrinas económicas. Y entonces el estructuralismo, por ejemplo, era
bastante distinto a unas enseñanzas muy etéreas, que era el monetarismo de la época, de Friedman y demás, y comencé a darme cuenta que existían otras opciones y versiones de mundo que lo podíamos gestionar para que fuera más igual, más equitativo, más justo, y que eso se gestionaba desde la economía, que no era dejar que los mercados hicieran lo que les diera la gana, porque los mercados pueden ser monopolios, oligopolios, pueden ser, el poder de mercado puede extraerle rentas a los consumidores y a los otros participantes del mercado, y que tienen que haber, el Estado y el mercado se complementan. Y eso me impactó mucho y comencé a darme cuenta que tenía que salir del banco. Entonces di un giro, en determinado momento me fui de asesor legislativo con menos sueldo, ¿verdad? Yo tenía un puesto fijo en el Banco Central. ¿Era propietario? Sí, y me trataban muy bien. Pero puede regresar a esa propiedad cuando quiera. No. ¿Renunció a ella? Después la renuncié, al tiempo la renuncié, eso fue en el 2006. Sí, en el 2006. Sí, yo no le conté a mi esposa de que iba a ganar menos, porque era un asunto, y me fui ganando un poco menos, pero me sentí muy realizado porque comencé a influir desde la ¿De quién era política. asesor legislativo, don Walmer? ¿De quién era asesor legislativo? Yo fui asesor legislativo de la fracción del PAC. ¿Pero de qué diputado? Estuve con Francisco Molina, después estuve con don Gustavo Arias. Don Gustavo. Y después con Manrique Oviedo. Estuve con varios. Me gustaría ahora, a propósito que usted habló de doña Evelyn, ¿en qué momento apareció doña Evelyn en su vida y cómo eso le marcó también otra forma de ver la vida? Mire, trabajaba yo en el Banco Central, y entonces uno tiene amigos y amigas, y un día llegó una amiga con una pelirroja guapísima. Y entonces me interesé y comencé a hacer lo que hacen algunos así frente a cámara, que comienzan a brincar para que lo vean, ¿verdad? Y no me daban a mí. ¿Era galán usted entonces? ¿Era muy galán usted? No, yo no era galán, no, yo digo tratando de que me viera la pelirroja y que me diera pelota. No lo logré por mucho tiempo, bueno, hasta que al final de insistir, porque eso sí he tenido yo, persistente, y más con la grandísima motivación que tenía, nos hicimos novios y nos casamos. Ha sido Evelyn una compañera de vida. Se ve, ¿sabe por qué? ¿Sí? ¿Todavía le brillan los ojos? Claro, así es. Sí. Qué bonito. ¿Qué libro está leyendo, don Albert? Mire, yo leo muchos libros de economía. Ahora estoy leyendo uno de Zuckman, se llama Gabriel Zuckman, y de Emanuel Sáez. Es un libro que tiene que ver sobre cómo las empresas transnacionales evaden el pago de impuestos en todos los países, y cuáles son los mecanismos y cuánto le cuesta esto a los países. Hace poco atrás estaba leyendo uno de Paul Krugman que se llama Los zombies económicos, ¿verdad? Y los zombies económicos son cosas que los economistas los dan por ciertos, pero que no son verdad. Por ejemplo, un zombie. Dicen, si aumenta la tasa de interés, aumenta el ahorro, porque eso incentiva a la gente a ahorrar. Eso es una mentira grandísima. La mayoría de la población están endeudadas. Si usted aumenta la tasa de interés, lo que hace es extraerle más recursos. El ahorro no depende de la tasa de interés cuando se trata de las personas. Depende de si tienen un ingreso que les permita generar ahorro. Por supuesto. Y entonces hay una serie de zombies de ese tipo, ¿verdad? Por ejemplo, otro zombie que dicen, si aumentan los impuestos, eso es regresivo, o sea, la economía. Si usted le aumenta los impuestos proporcionales a los que están generando ganancias exageradas para que el Estado invierta en educación, en salud, eso genera más bien más crecimiento. Entonces hay una serie de zombies que se dicen por ahí, y yo los tenía identificados, esos zombies, pero Paul Krugman es un premio Nobel en economía, y les recomiendo que lo lean.
Paul Krugman los va puntualizando muy bien. Entonces yo me divierto mucho con eso. Bueno, es el área de formación suya, ¿cómo no se va a realizar ahí? Don Welmer, ¿sabe qué? Me llama mucho la atención que usted estuvo en esa ruralidad y luego se ha traído su vida también a la vida política. ¿Todavía conserva algún tipo de relación o cercanía con las personas con las que estuvieron con usted en la escuela o el colegio? Y si de casualidad pertenece a algún chat, digo yo, porque ahora a propósito de la política y uno participa en esos procesos, el estar en un chat debe ser una cosa súper simpática porque deben de repente recriminarle algo, no a tono suyo, sino tal vez del partido o inclusive de la administración actual. Tenemos un chat que creo que estamos como 80 de la generación mía del colegio. Ajá. Ajá. No, de la Fortuna de Bagaces. Ajá, de la Fortuna. De ahí tenemos un chat que estamos como 80. Participamos todos los días. Me entero yo de la vida porque yo sigo muy cercano de todos, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Y hay, claro, y entonces recordamos a veces historias y hay muchas de las compañeras que son muy buenas escritoras y entonces hacen el relato muy ameno y entonces, claro, pero tengo excelentes amigos en la Fortuna de Bagaces, en Cuipilapa, en Bagaces, en la parte de Upala, porque esto queda limítrofe también, limítrofe. Entonces tengo ahí muy buenos amigos y me gusta mucho conversar con ellos y esto a veces no le queda a uno el tiempo, pero lo que más disfruto yo es sentarme con ellos en una noche y contar historias y con una guitarra cantar un rato. ¿Toca guitarra? No, yo no toco guitarra. ¿Canta? Tampoco. Tengo terminaciones, pero me atrevo a eso. Y entonces, no sé, ahí está. Qué bueno. En Upala íbamos a una familia, ahí está don Francisco Jiménez y la familia, un señor Oliden González, Omar, y entonces con todos ellos nos reuníamos y con unas sándwich. ¿Cómo se extrañan esas cosas, verdad? Sí, y lo pasamos muy bien y nos contamos las historias y nos contamos las ilusiones y también las otras penas y entonces la pasa uno muy bien. Eso yo lo disfruto mucho. Don Welmer, ¿qué series ve usted con doña Evelyn ya cuando llega a su casa, tranquilo? ¿Tiene alguna serie favorita de Netflix? Mira que nosotros no vemos... ¿No ven televisión? No vemos televisión. En mi casa, de verdad, tengo que decir que creo que el televisor se fregó hace como 2 años y está ahí. Sí vemos... ¿Qué música escucha entonces? Música. Ajá. Vea, música sí me interesa. Yo escucho música pops de los años 80s y 90s. Ah, qué buena. Y también tal vez un poco de jazz gitano, un poco de música, tal vez música clásica, pero que con un poco más de ritmo, vals y foxtrot, también tangos a veces, bien tocados, con violín, buenas orquestas. A mí me gusta eso es muy variado para la música. Qué bonito, qué bonito. Entonces en su casa lo que queda es escuchar música porque el televisor está apagado. El televisor está apagado y tengo que hacerle una incidencia. El televisor que ya dejó de funcionar era de esos que eran largos para atrás. Ah, sí. Sí, tengo que buscar a alguien. Eso es una reliquia, don Welmer. De hecho, lo puede poner en la sala como si fuera un adorno ya. Bueno, yo haría eso, digamos. Sí. Cuando usted dice, necesito sacarme de toda esta vorágine de la vida política y estar tranquilo, pero también compartir con alguien que le ayude de algún modo a calmarse y pasarla bien, ¿qué haría? O sea, ¿qué es lo que hace usted? Supongo que, como hace un rato le brillaban los ojos porque estaba hablando de doña Evelyn, es con doña Evelyn eso, ¿verdad? Pero, no sé, de repente tal vez un hermano o otra persona o alguna otra persona protagonista en su vida que le ayuda a catalizar todas esas cosas que de repente hay veces que uno necesita esa compañía. Sí, a mí me gusta ir donde mis suegros, ahí hay los hermanos y hermanas de doña Evelyn y los cuñados y toda la familia es gente amena, es gente muy
muy de camaradería y la pasa uno bien, y entonces hay buen esparcimiento porque nos contamos chistes y hacemos un buen rato. Pero también mi familia es muy grande, tenemos bastante unión, somos los 7 hermanos y mamá. Mamá tiene 97 años y entonces... ¿Y cómo está su mamá en este momento? Bien, bien, está contenta, alegre y tiene la ilusión y siempre me da muy buenos consejos, mamá. ¿Quiere que usted sea presidente, su mamá? Mire, mamá siempre me da muy buenos consejos y siempre me dice que tengo que luchar por las causas justas y por los que no tienen voz. Y siempre me ha impulsado en ese sentido y me dice, usted haga lo que usted crea de corazón que es correcto. Qué bonito, ¿eh? Sí. Pues bueno, muchas gracias por regalarnos este ratito para no solamente conocer al Welmer economista que todos conocemos o al protagonista en la vida política del Partido Acción Ciudadana, sino también conocer esos otros detalles tan bonitos que nos ha contado, que creo que son únicos, por cierto. Recuerden que este trabajo de esfuerzo colectivo entre Voto CR y Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación tiene una meta única y es traerles a ustedes las 27 candidaturas hacia la presidencia de la República en su perfil, pero también, por supuesto, en la perspectiva de los desafíos país. Hoy vamos a conversar con don Welmer en esta segunda parte sobre esos desafíos, esos retos que tiene la Costa Rica Bicentenaria. Les invito a que nos acompañen. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria. Estamos haciendo un trabajo maravilloso en el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el Proyecto Ciudadano Voto CR. Este es el ideario, la posibilidad de conversar con una candidatura presidencial para hablar de los desafíos país. Y tengo la oportunidad de conversar con don Welmer Ramos González. ¿Cómo está, don Welmer? Pues muy bien, don Marlon, un gusto estar aquí con usted. La Costa Rica Bicentenaria hizo en lo social, usted que es un economista apasionado alrededor de ese tema, grandes logros. ¿Cuál es el logro más importante de esa Costa Rica Bicentenaria? Yo creo que mantener la paz social, mantener un Estado social de derecho que a pesar de los embates de algunos conservadores hemos logrado sostenerlo. Eso significa tener servicios públicos de acceso universal en todo el país, tener un sistema de salud también para todos y tener lo que son servicios públicos universales y solidarios, ¿verdad? Eso creo que es lo grande que ha logrado Costa Rica. Don Welmer, usted ha estado en la función pública por bastante tiempo. ¿Se topó alguna vez la corrupción de frente? Mire, no tanto. Yo creo que yo estuve en el Ministerio de Economía. Así es. Y la gestión que nosotros hacíamos ahí, fomento de pymes, defensa del consumidor, sí me topé actos de corrupción que permanecían. Malas prácticas. Malas prácticas, y que eran actos de corrupción. Reglamentos técnicos para mantener a una o dos empresas con el mercado costarricense a través de una norma técnica. Y entonces yo tuve que cambiar 48 reglamentos técnicos que eran obstáculos técnicos al comercio y que no merecían que estuvieran vigentes. Y eso eran no más que actos que habían sido promulgados en el pasado por otros ministros que permitían que los costarricenses estuvieran pagando de más. Y todavía hoy existen cosas de esas. El precio de los medicamentos, que no le pongamos nosotros los suficientes mecanismos para que el mercado opere en eficiencia. Claro que es un acto de corrupción grande. Y propongo yo un proyecto de ley que no regula precios, lo que hace es permitir que el mercado opere con eficiencia. Por ejemplo, que un médico no le recete por nombre del medicamento, sino por la molécula, por la denominación, activo, ¿sí? Por el activo, por el principio activo. Eso no pasa en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, que permitir las importaciones paralelas. Eso es para que no lo traiga uno solo, sino que si se encuentra más barato el medicamento en otro país podamos traerlo. No pasa.
Esos son actos todavía de corrupción que están haciendo negocio con el dolor de la gente. ¿Cuál será entonces la política económica del PAC? Mire, Del PAC de don Welmer. Eso es. La política económica va a ser una política económica de, primero, hacer una gran reforma de los mercados. Costa Rica es un país sumamente caro para vivir. Y eso no es por salarios, eso no es por impuestos, eso es porque aquí existen demasiados monopolios y oligopolios que tienen la capacidad de ponerle precios abusivamente altos. ¿Cómo cuáles? Le voy a decir insumos agrícolas. Veamos que aquí no se puede describir una molécula desde hace muchísimos años y entonces aquí hay unos cuantos que son importadores. El mercado, la formación de precios de los productos del agro. Es una barbaridad, el agricultor está recibiendo ruina por los productos y el consumidor está pagando precios abusivamente altos, porque en medio hay unos tagarotes que se ganan 4 o 5 veces. Pero usted me dice algo que es fácil, es identificar claro, el problema. No, ¿Cómo lo soluciona, don Welmer? No, fácil, se soluciona. Primero, las compras del Estado tienen que hacerse no a los intermediarios, sino directamente a las asociaciones de agricultores. Tenemos nosotros que darle los mercados a los productores y sacar a los intermediarios, el SENADA y el PIMA. Eso tiene que ser gestionado por organizaciones de agricultores y no por intermediarios. Aquí tenemos nosotros que, por ejemplo, en insumos agrícolas, tenemos que abrir que se inscriban rápidamente las nuevas moléculas en el mercado de los medicamentos. Bueno, lo que le estaba diciendo, que se prescriba por principio activo, que se permitan las importaciones paralelas, que se prohíba dar regalías a los médicos y darles regalías a las farmacias para que determinen un determinado producto. Ese tipo de cosas, vamos transformando el mercado. Información, usted sabe lo que es tener un sistema de información de que cuando un productor va a sembrar tomate, sepa cuántos han sembrado en los últimos 2 meses para que no se meta si va a haber exceso de producción 6 meses después cuando ese tomate está en producción. Son sistemas de información, pero sistemas de información también para la gente. Si yo voy a comprar un medicamento, debe haber un app que yo lo ponga y digo, voy a comprar esomeprazol para una gastritis. Entonces que me diga, mire, el precio máximo que hay en el mercado es 1.500 la cápsula y el mínimo es 500. Yo no iría a pagar los 1.500, pero ya tengo información para tomar precios. Hay la manera de cómo hacerlo. Me está diciendo algo que yo lo comprendo, don Welmer, pero en la aplicación eso es bastante complejo. No. Además se tiene que enfrentar a malas prácticas que vienen de años, ¿verdad? Y gobiernos que no lo han querido parar, incluido el suyo. El Partido de Acción Ciudadana, que digamos no ha puesto... No tenía ley. El grave problema era que la ley de competencia que había era una ley hecha para que el ministro no pudiera intervenir. Yo fui ministro de Economía y me enfrenté y puse la ley del tope a las tasas de interés, fomenté las compras a las pymes, dinamicé banca para el desarrollo, pero en la parte de competencia no tenía, la ley no me permitía intervenir en los mercados, no me permitía hacer una incautación de facturas para poder determinar las prácticas desleales de comercio, etc. Entonces ahora sí hay ley, porque en la Asamblea Legislativa yo propuse como ministro un proyecto de ley que tiene, ahora sí, le da suficientes dientes al Ministerio de Economía para que pueda intervenir a través de la Coprocon y sancionar las prácticas desleales. Pero ¿sabe qué hizo esa Asamblea Legislativa que tiene 47 opositores? Pasaron la ley, pero sin recursos para ponerla a funcionar. Entonces, eso no se vale. Y eso hay que decirlo y hay que decirlo claramente. Y en mi gobierno vamos a tener los recursos y vamos a poner a funcionar la Coprocon. Ahora voy a hacer un salto cualitativo en ese mismo espacio. Si usted estando ahí en ese epicentro que es la Asamblea Legislativa no logró convencimiento para que se girara ese tipo de presupuestos, ¿cómo gestionar en un Estado cuando el Ejecutivo tiene que negociar con tantas personas, don Welmer? Viera que uno como presidente y conociendo los casos sí puede allegar más recursos. Tenemos a las universidades que tienen la capacidad de hacer los estudios de mercado y aportar el conocimiento científico de lo que está pasando para poder intervenir. Y entonces, habiendo ley, podemos hacerlo por ley y ya no por Asamblea Legislativa. Y entonces sí que puede uno, cuando estoy hablando de los sistemas de información, de precios o de los productos del agro, etcétera, ya muchos países ya lo tienen implementado. Le digo que, por ejemplo, Colombia,
Argentina, España, etcétera, pagan precios de los medicamentos que son un tercio de lo que estamos pagando en Costa Rica. Sí, conozco el y sistema esos, español. y perfectamente, yo he estado ya incluso hablando con ellos y nos cederían los sistemas para que nosotros los implementemos acá. ¿Cuánto está invirtiendo don Welmer Ramos para ser candidato presidencial? Ahorita, no sé, lo que gaste Usted es un economista, no me puede decir que no sabe. No, yo le voy a decir, yo cuánto estoy invirtiendo yo. Sí. Estaré invirtiendo los viáticos míos para las giras. Eso es lo que estoy invirtiendo. Así de sinceramente es. Y ahora voy a dar un salto. ¿Cuánto cuesta la campaña entonces? Esta campaña que vamos a empezar, Sí, señor. esta campaña puede costar lo que sea el adelanto de la deuda del Tribunal Supremo de Elecciones, unos 200 millones de colones. Los costarricenses deben de saber una cosa: para que usted tenga adelanto de deuda, tiene que tener garantías reales o tiene que tener unos contribuyentes que tengan muchísima plata, como tienen otros partidos, que alguien pone 20 millones. Eso no lo tiene el Partido Acción Ciudadana. El Partido Acción Ciudadana son muchísimos poniendo poco. Y entonces conseguir 200 millones en garantías reales, que hay que conseguir como 300 para que le den 200, Entiendo. se vuelve muy complicado. Entonces nosotros somos unas campañas sumamente austeras, la que vamos a hacer de ahora en adelante. ¿Y eso qué es lo que estoy diciendo? Lo que la gente entiende es la propuesta. A la gente no lo mueve la canción, ni la valla, ni el anuncio en la televisión. El elector tico es un elector sofisticado, muy educado, que lo que está viendo es qué es lo que está proponiendo cada cual. Por eso se resuelve a votar en la última semana de las elecciones, y el PAC, siempre que ha estado en campañas, ha hecho la mejor propuesta y tiene el candidato más sensato y más sincero, y que tiene también, como en el caso mío, que mostrar qué ha hecho en el pasado. ¿Ha sido don Luis Guillermo y don Carlos Alvarado los mejores candidatos? Yo no sé si han sido los mejores candidatos. No, digo porque usted me estaba diciendo que el PAC. No, claro, en cuanto a la oferta de candidatos que hay en la palestra del electorado, al final sí han sido los mejores y han tenido la mejor propuesta. La libertad de expresión es fundamental para poder enfrentar el día cotidiano de quien quiera gobernar. De hecho, tal vez el mayor referente en nuestra historia de la libertad de expresión fue José María Castro Madrid. El Colegio de Periodistas otorga una medalla todos los años al periodista o a la persona que se dedique a la comunicación, que se caracteriza como una persona que sabe hacer bien las cosas. Yo he notado que en esta administración el presidente, don Carlos, ha tenido una forma política de comunicar deficitaria, sobre todo de casi cerrarnos las puertas en la nariz. ¿Cómo va a ser esa política de comunicación tan importante de que don Welmer llegue a la presidencia? Mire, si hay algo que tiene que tener toda democracia moderna, es transparencia, y los ciudadanos tienen que saber por qué se hacen las cosas, cómo se hacen y cuál es el resultado. Y en mi gobierno esa transparencia y esa comunicación tiene que ser fluida para mantener la paz social y para que los costarricenses estén seguros de que estamos haciendo por Costa Rica. Yo a usted lo conozco de hace tiempo, lo he seguido, he tenido conversaciones en el pasado, inclusive lo he entrevistado, y siempre he notado que usted se dirige con una verdad, a veces que puede resultar hasta dura para su propio partido. Yo quiero pedirle ahora que me haga una crítica constructiva, pero también dura, a la administración actual. ¿Cuál es el eje más deficitario que tiene? Mire, voy a decirle que esta administración tiene cosas grandes. Ha enfrentado una pandemia y lo ha enfrentado de una manera loable. Tenemos un índice de vacunación de los mejores de América y del mundo incluso. Nos ha costado, pero la verdad que se ha hecho bien. Sí, se ha hecho bien. Si se han puesto medidas es para defender la vida humana y que la pandemia no nos rebase la capacidad de atender los casos graves. ¿Voy a hacer un anuncio?
Voy a hacer un anuncio, don Welmer. Aquí para esta entrevista, todo el equipo del Colegio de Periodistas y en este caso yo que colaboro para Voto CR, haciendo esta labor de amor patrio, todos tenemos nuestro código QR al día. Qué bueno, yo también ya. Ahora, deme su dura crítica, por favor. La crítica. Sí. Yo creo que se hizo acompañar de demasiados economistas y funcionarios de otros partidos políticos que no reflejaban o que no reflejan los ideales del PAC, demasiado conservadores, ¿verdad? Y entonces hay algunas medidas que han impuesto, por ejemplo, el manejo de la política monetaria, que no ha sido coherente con lo que al menos yo he propuesto. Vieras que yo le agradezco esa sinceridad suya y creo que es parte fundamental de que la gente conozca también ese perfil de un Welmer Ramos que está dispuesto a asumir no solamente las responsabilidades de la administración, sino también hacer esa reflexión crítica. Cuando yo conversé con usted para Voto CR, cuando usted era precandidato del PAC, en aquel momento don Carlos fue el candidato, conversamos y quien a usted le respaldaba era don Otón Solís. ¿Todavía sigue teniendo una relación cercana con don Otón? Mire, don Otón es un referente en el partido, definitivamente. Es una de esas personas... De llegar usted a la administración, ¿tendría don Otón algún protagonismo importante? Mire, yo no he hecho los balances de quiénes van a estar en los diferentes... Pero siendo tan importante, tendría que tener algún valor. Es un economista, es una de las personas que creo que ha tenido una crítica muy buena y muy aceptable en lo que es la conducción de la macropolítica a nivel internacional, por ejemplo, en los tratados internacionales, cómo se negocian, cómo se han establecido la competencia a nivel internacional. ¿Habla con usted en estos días, él? Sí, sí. ¿Hay algún candidato o candidata de estos 27 que usted considere, don Welmer, que sea peligroso que llegue a gobernar? Casi todos. Casi todos, porque representan una visión de un país que ya hemos visto que con ese desempeño económico lo que se hace es concentrar la riqueza, generar desempleo, generar pobreza, etc. Lo que ha tenido este país... ¿No quiere ponerle nombres y apellidos? Es que casi todos son 26. Bueno, los que tienen más posibilidades, desde luego. Yo voy a decirle hoy, el Partido de Liberación Nacional está proponiendo, por ejemplo, la apertura total en el mercado de armas para Costa Rica. Me parece a mí que es derivar en un mercado de armas y armar al pueblo. Esas armas van a parar tarde o temprano, uno sabe dónde, donde no tienen que ir. Esa no es la forma de proteger al pueblo. La forma de tener paz en un país es por medio de oportunidades para todos, para que tengan un buen vivir. Si la gente sabe que por medio del trabajo puede mejorar el nivel de vida, la gente no delinque, ni tiene problemas de criminalidad, una sociedad que tenga oportunidades. Lo que es ahí donde tenemos que trabajar, en vez de creer que es con los paliativos que vamos a sanar el problema de la delincuencia. Pero también si queremos hacerlo desde el punto de vista represivo, entonces mejoremos la tecnología de control, pongamos cámaras en los barrios, articulemos más a la policía, etcétera. Hay que entrarle al crimen organizado de lavado de dinero. Tenemos que pasar aquí el proyecto para incautarle los bienes al que no puede decir cómo los obtuvo tan rápidamente, ¿verdad? La extinción de dominio que se llama. Tenemos que transparentar mucho más las transacciones que se están dando por medio de los bancos que no tienen origen muchas veces en actividades productivas. Entonces, creo que es de esa manera y no de otra. Los que están proponiendo vender toda la institucionalidad pública, por ejemplo Nueva República, ¿verdad? Que vender y vender y vender FANAL, vender Recope, vender el ICE, etcétera. Me parece que sabemos qué pasa con los monopolios. Si un monopolio usted lo pasa de lo público a lo privado, siendo monopolio es más problema en lo privado. Si no le presento un caso a PGM Terminal, perdón. Ahí está. Vaya, vea que hoy en día la tarifa es el doble de lo que cobraba Habdeba. Y las filas de camiones en las carreteras es el triple, no sé cuántas veces.
y tenemos problemas de buques que duran un mes esperando para atracar. Entonces esto no es si es público o privado, es la eficiencia lo que tenemos nosotros que entrarle. Y ahí es... Habdeba no es la solución tampoco, ¿verdad? Porque sabemos el gran déficit que ha ocasionado en los últimos años. Quiero dar un salto porque no quiero quedarme concentradamente solamente en esa, digamos, visión de lo que estamos planteando. Voy a dar un salto pequeñito. Estoy muy preocupado por algo que dice el informe del Estado de la Educación. Dice que estamos en el momento más deficitario, en el momento más difícil país, que es posible que la educación no se pueda sostener, don Welmer. Inclusive la Contraloría le hizo una llamada de atención al Ministerio de Educación con una gran cantidad de malas prácticas. ¿Cuál va a ser esa política de don Welmer, sabiendo de que no hay dinero, pero que definitivamente no le puede dar la espalda a ese ministerio? Mire, la educación es la riqueza más grande que puede tener un pueblo. Y no podemos nosotros cejar en recursos a la educación, no podemos disminuirlos jamás. Lo que tenemos que hacer sí es perfeccionar el sistema. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver, es un tema de método de educación. Pero es que necesitan plata. Vamos a ver, el dinero tiene que entrar y existen las fuentes. Lo que tenemos es, en Costa Rica el problema con las finanzas públicas que tenemos hoy es que no se está cobrando bien los impuestos y principalmente a los capitales más grandes, que tienen portillos para evadir, para eludir, para decir que la plata que se ganaron aquí se la ganaron allá. ¿Sabe cuál es el problema, don Welmer? Que la ilusión la enseñan en las universidades, don Welmer. No, pero también le voy a decir que tenemos empresas especializadas en eludir. Imagínese que eso es, esas son... Cuando usted tiene empresas... ¿Dónde cree usted que estudiaron quienes trabajan en esas empresas? Claro, en las mejores ¿abogados? Universidades, claro. ¿Contadores? Sí, y las empresas tienen nombres y son consultoras para que las empresas no paguen impuestos. Y pasan por 7 años siendo grandes empresas y no reportan más que cero. Mire, cuando uno va y ve los grandes contribuyentes que de 500, 200 y resto no reportaron ganancias en los últimos 6 años y aumentaron en los empleados, aumentaron la inversión, aumentaron las exportaciones. Eso es evidente, pero lo que tenemos es que cobrar bien. Y yo sí voy a declarar una emergencia en el manejo y la gestión de los tributos. Las aduanas es otra barbaridad. Pero es que Hacienda tiene un aparato para poder recoger eso deficitario, malísimo. Terrible, y hay que invertir en eso. Pero hay que pedirle ayuda a los países que lo están haciendo bien, y es urgente. Pero voy otra vez con el Ministerio de Educación. ¿Cómo logramos hacer eso? Es que el informe dice que necesitamos un acuerdo nacional y que hay mucho dinero que invertir. Cuando la pandemia parece que la gente le da la espalda a la educación, don Welmer. Entre pagar de más el Estado, pagar de más por la obra pública, pagar de más por lo que compra y lo que no cobra, se nos está yendo a nosotros el dinero que necesitamos para la infraestructura, para la educación, para la salud, para los fondos de pensiones. De verdad, ahí está el dinero. Ya yo lo he determinado y podría entrar en detalles, pero la educación lo que hay que cambiar es de método. Si de cada 100 muchachos que entran a primero, solo 50 están saliendo con el bachillerato, ahí no hay deserción. Un desertor es alguien que no cumple el objetivo. No, ahí lo que hay es exclusión. ¿Y sabe por qué? Porque hicimos el método más feo para educar. Es un método que intimida al estudiante. Es un método que recrimina al que comete un error. Y ese no es la educación. La educación tiene que ser un método que el estudiante disfrute y que el profesor disfrute aprendiendo. Necesitamos un programa para eso. Claro que sí, pero ya eso lo ha solucionado Finlandia, lo ha solucionado Noruega, lo ha solucionado Corea. Y eso es lo que tenemos que implementar aquí, pero es un cambio en el método para que esos países sí que están logrando que de cada 100 muchachos que entran a primero, 98 salen con bachillerato y lo están haciendo bien. Hay que cambiar la forma. Lo voy a llevar más rápido. Legalización de la marihuana. Yo estoy de acuerdo. ¿Aborto? No estoy de acuerdo. Libre. Si es por causales, eso es un asunto del ámbito de la mujer. Y por causales, digo, en el caso de violación. ¿Eutanasia? No. ¿Explotación de petróleo y gas natural? No. ¿Oro? Tampoco. Oro, mientras sea artesanal y no sea a cielo abierto,
tenemos que buscar soluciones en Cruzitas, a Bangares, desde luego que estoy de acuerdo. Tren eléctrico, don Walmer. Es una necesidad, tanto el interurbano como el que va de puerto a puerto. ¿Qué va a pasar con Carolina Hidalgo en el PAC? Se va a integrar, está integrada a la campaña. Somos parte. ¿Va a tener un protagonismo en su gestión de llegar a la presidencia? Carolina es una líder, tiene grandísimos conocimientos en el tema de justicia, en el tema de social, claro que sí. Don Walmer, se habla mucho de algunas instituciones que no están haciendo bien las cosas. ¿Usted estaría dispuesto a cerrar alguna? Mire, las instituciones, lo que hay que hacer es conjuntar una serie de instituciones redundantes en este país. Si uno va y ve los programas sociales, hay demasiada dispersión, hay que juntarlas y ahí vamos a lograr mucho más impacto y eficiencia y vamos a poder también reducir la cantidad de recursos que estamos gastando. Yo no veo cerrar, lo que veo es reestructurar y conjuntar para bajar costos y lograr dar servicios mucho mejor, mucho más eficientes. Tengo que decirle que desde esa perspectiva sí tenemos que hacer reformas grandes en el aparato estatal. He conversado con casi todas las candidaturas y todos les gusta decir que son de centro. ¿Cómo se autoproclama ideológicamente don Walmer Ramos? Mire, yo creo que necesitamos hacer cambios para que todos tengamos las mismas oportunidades, independientemente de donde nazca un niño, pueda a través del trabajo. Pero ideológicamente, ¿dónde se ubica? No, digo yo, es que las etiquetas comienzan a decir este de aquí, este de allá, pero yo podría decirle que yo soy un socialdemócrata o un pensador de centro. Muchas gracias por esta conversación, don Walmer. Me quedan demasiadas preguntas y muchas ideas por desarrollar, pero hemos hecho un buen esfuerzo para que la gente tenga una idea de quién podría ser don Walmer Ramos González en una administración presidencial. Un gusto. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Y a los costarricenses también gracias por dejarnos entrar en los hogares. Bueno, los agradecidos siempre vamos a ser nosotros de poder contar con las ideas de quienes quieren gobernar en un país que está pasándola duro. Para Voto CR, para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, es un gusto llegar hasta la pantalla con ustedes. Un fuerte abrazo a toda la gente en zonas regionales que están viendo Perspectivas Democracia Bicentenaria y por supuesto también a toda la gente que vía cable y televisión abierta se ha unido a este proyecto tan maravilloso. Hasta luego.